¿Cómo se llega a construir una nación? No es una pregunta fácil, ¿verdad? Pero es fascinante. La idea hoy es desgranar ese viaje, desde una simple idea hasta una identidad compartida que nos mueve. Y de paso, vamos a ver qué significa ser un ciudadano o ciudadana hoy. Todo ello a través de un análisis histórico que es, bueno, muy revelador. Arranquemos con la pregunta del millón, la que está en el centro de todo. ¿Qué es lo que de verdad une a una nación? ¿Es la historia que nos cuentan, la sangre o son las leyes? Vamos a meternos en faena. Y la primera pista, que es potentísima, es esta. Una nación no nace, se construye. Ojo, no es algo que surja de la nada, como un fenómeno natural. No. Es un proyecto, y muy deliberado, que normalmente impulsan las élites para darle forma a una sociedad. Y para que esto no se quede solo en teoría, vamos a un caso de estudio súper interesante, la Costa Rica de finales del siglo XIX. Allí, las élites liberales de la época se pusieron manos a la obra de una forma muy consciente para forjar una identidad nacional casi desde cero. Para conseguirlo, tiraron de una herramienta que es clave, la religión civil. Cuidado, que esto no tiene que ver con una religión al uso. Es más bien un sistema de valores, de símbolos, de rituales, que todos comparten y que hacen que el Estado parezca legítimo, sagrado incluso, creando un sentimiento de pertenencia muy fuerte. ¿Y esta religión civil cómo se lleva a la práctica? Pues con herramientas muy concretas. Por un lado, se impulsó la educación primaria para que todo el mundo escuchara la misma historia, el mismo relato nacional. Luego se crearon héroes nacionales, para que la gente tuviera referentes comunes. Y por supuesto se fomentaron símbolos que unieran a todos, que crearan un vínculo emocional y cultural. Pero claro, este proyecto de construcción tuvo un efecto secundario, y uno muy peligroso, del que podemos aprender mucho hoy en día para nuestras democracias. El problema fue que, al intentar crear una identidad única, se promovió un mito, el de una nación homogénea, en este caso, blanca. La consecuencia fue directa y bastante grave. Se ignoró, se hizo invisible y, en muchos casos, se borró del mapa la enorme diversidad étnica y cultural que ya existía. Una lección importantísima, sin duda. Y todo esto nos lleva a una distinción que es de verdad fundamental para entender la política moderna. Hay dos formas casi opuestas de entender qué es lo que une a un pueblo: el nacionalismo cívico y el nacionalismo étnico. A ver, fijaos bien en la tabla, porque aquí está la clave de todo. Por un lado tenemos el nacionalismo cívico, que es la base de las democracias. ¿En qué se apoya? En las leyes, en una constitución, el poder viene del pueblo y la figura central es la del ciudadano, con sus derechos. Y en el otro extremo, el nacionalismo étnico, que se basa en la idea de tener ancestros comunes, en la sangre. Aquí el poder suele tener un origen casi divino o hereditario, y lo importante no es tanto ser ciudadano, sino pertenecer a un grupo étnico concreto. Vale, perfecto. Ya tenemos la teoría, la parte histórica. Ahora la pregunta es, ¿y todo esto hoy para qué nos sirve? O sea, ¿qué necesitamos para pasar de ser un simple súbdito que obedece símbolos a ser un ciudadano o ciudadana activa de verdad en una democracia? Pues el camino implica varias cosas. Primero, hay que superar ese nacionalismo pasivo, de banderita y poco más, y empezar a usar el pensamiento crítico para cuestionar los relatos que hemos heredado. A eso hay que sumarle un sentido ético del deber cívico, un compromiso con las reglas del juego. Y conectando con lo que vimos antes, es vital defender la diversidad de la nación, su riqueza, frente a cualquiera que quiera imponernos una falsa homogeneidad. Y todo esto se sostiene sobre una cosa: la vigilancia constante del poder del Estado, para asegurarnos de que nos sirve y no al revés. En esta tarea de defender la democracia, de estar alerta, hay un colectivo que a lo largo de la historia ha tenido un papel protagónico: el estudiantado. Vamos a ver cuál es su aportación concreta. Es que esta cita de José Martí lo clava. No se puede decir mejor. El papel del estudiante no es solo teórico, no es quedarse en los libros, es una responsabilidad práctica. Es involucrarse, poner las manos en la masa para construir y defender la sociedad. ¿Y eso de poner las manos en la masa, en qué se traduce? Pues en varias cosas. Primero, en usar el conocimiento para desmontar mitos y prejuicios, para analizar la historia con ojo crítico. Segundo, en hacer de puente, en ayudar a que las comunidades puedan hacer llegar sus necesidades a los políticos. También es fundamental ayudar a la alfabetización ciudadana, que la gente conozca sus derechos y cómo funciona el Estado para que se puedan defender. Y por último, pensar a lo grande, a nivel global, para que el mundo se mueva por la solidaridad y no solo por el consumo. Y cerramos con esta metáfora que es increíblemente poderosa. El objetivo final de toda esta reflexión, de todo este camino hacia una ciudadanía activa, es precisamente este: construir sociedades donde la libertad, que es como una mariposa, pueda volar libre, sin que nadie necesite un alfiler para clavarla en un corcho o para asfixiarla. Una idea para darle unas cuantas vueltas.